Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema y es una pregunta. ¿Eres de espíritu sereno? Amigos, la serenidad no es una debilidad como muchos quizá pudieran pensar, que esta persona es demasiado calmada, demasiado tranquila, eso se le va en contra, esa es una debilidad de carácter. Pues la serenidad, todo lo contrario, es una gran cualidad, es una gran virtud, mediante la cual se pueden manejar los problemas de la vida con mayor potencialidad de solución. Caso contrario, la persona que carece de la suficiente serenidad es una persona que tiene muchas probabilidades del desborde, de extralimitarse, sin la suficiente y necesaria mesura, a atropellarse en respuestas que no serán las más oportunas. Pues este es nuestro tema precisamente. ¿Eres de espíritu sereno? Se lee en el libro de los Proverbios en la Biblia capítulo 17 y versículo 27 lo siguiente. El que retiene sus palabras. Amigos, qué importante vocablo el que se introduce, retener. Esta es una acción voluntaria. Esto tiene que ver con dominio propio, con autogobierno. El que retiene sus palabras tiene conocimiento. Es decir, que esto no es una cosa como quien dice que se nace con ella, es algo que se aprende en el camino. El que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Entonces la serenidad equivale a madurez, equivale a conocimiento, entendimiento, sabiduría. Pregúntate, amigo, amiga, ¿cuántos problemas dejaste de resolver bien? Dejaste de resolver favorablemente solo porque no tuviste la capacidad y la sabiduría, porque esto es conocimiento y es entendimiento. No tuviste la capacidad ni la sabiduría de retener, de guardar tus palabras y opiniones para un momento más oportuno, para un momento más estratégico. Entonces, creo que todo esto a lo que nos lleva y a lo que nos invita, amigos, es a reformular nuestra opinión y concepto de en qué consiste realmente la serenidad. No es miedo, no es cobardía, no es falta de carácter. Responde a una capacidad de entendimiento de la vida, de una capacidad de comprensión, de conocimiento que hace que la persona voluntariamente y a capacidad propia retiene palabras, cuando esas palabras y argumentos no van a aportar nada, pero lo van a agravar todo más bien. Es una tremenda palabra la que nos ofrece esta escritura. Lo leo de nuevo. El que retiene sus palabras tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Con esa base de las Sagradas Escrituras les invito a que trabajemos con la interrogante ¿cómo cultivar entonces un espíritu sereno? ¿Qué podemos hacer tú y yo, amigo, amiga, para mejorar este aspecto de nuestra forma de reaccionar, de responder? Porque la serenidad y la falta de serenidad se exhibe frente a las presiones de la vida. La gente que no es serena es que con poco tiene y revienta. Pero la gente con esa capacidad de serenidad se mantiene, permanece estable, no importa cuántas provocaciones o factores de esos que desestabilizan a la persona estén viniendo sobre ella. Es una gran pregunta. ¿Cómo cultivar un espíritu sereno? Primera respuesta.
renuncia a la actitud de juez de los demás. La serenidad entonces comienza con darme cuenta de algo, y les reitero, ¿no?, que es conocimiento, es entendimiento la serenidad, pues en esa línea y en ese orden de ideas, el renunciar a la actitud de juez de los demás es un entendimiento que la persona tiene. ¿Parto de qué? De que yo no soy tu juez. Entonces, si parto de ese entendimiento, no importa cuán pesado, cuán presionante sea el ambiente, la atmósfera entre tú y yo, como entiendo que no estoy para juzgarte, como entiendo que no soy tu juez, entonces me mantengo en un espíritu sereno. Por eso es que responde a conocimiento, está perfectamente expresado por la palabra de Dios. Es conocimiento, es decir, tengo un grado de revelación y me doy cuenta que somos iguales, estamos en igualdad de condiciones. No te voy a tratar de arriba hacia abajo, no te voy a ver por debajo de mi hombro, no estoy, porque no es mi papel para juzgarte. Entonces, cuando yo renuncio a la actitud de juez sobre las personas que están a mi alrededor, obtengo esa capacidad de serenamente afrontar lo que se venga, argumentos a favor y en contra, controversias, acusaciones, pero al entender no estoy para juzgarte, pues eso me da una base tremenda. Segunda respuesta, ¿cómo cultivar un espíritu sereno? No le pongas nombre y apellido a tus malas experiencias. El gran error que cometemos nosotros los humanos, amigos, es que a los problemas les ponemos nombre de persona. Es que, y lo he dicho 1000 veces aquí en Realidades, no es lo mismo decir, tengo un problema en el trabajo, de confusiones que se dan, de malos entendidos, o parece que no están fluyendo bien las personalidades dentro del equipo, en el trabajo, que decir, tengo un problema con fulano de tal me cae mal, no sé qué se las trae conmigo. Es completamente diferente. Entonces habrá que retirar dentro de esa dinámica de cómo lo afronto, tendré que retirar el nombre de alguna persona. Cuesta porque los humanos tendemos a personalizar los problemas. Es decir, es más fácil decir que es alguien que decir que es algo lo que está sucediendo. Pero cuando nos volcamos sobre el algo y no sobre el alguien, en principio un altercado personal lo estamos evitando. Porque si a una persona le encaramos y le decimos, no, es que eres tú, eso ya se vuelve un altercado personal, ¿no les parece? Pero si le decimos a la misma persona, en vez de decirle, es que eres tú, le decimos, mira, ¿cómo podemos resolver esto? Porque aquí estamos para ver cómo lo manejamos y que nadie salga perdiendo. Equivale entonces y tiene que ver con no ponerle nombre y apellido a tus malas experiencias. Pregunto, ¿es este tu caso? Tú estás resolviendo problemas, no altercando con personas. Es que las dimensiones son completamente opuestas. Hay que aprender a lidiar con problemas, hay que aprender a lidiar con situaciones y tratar de evitar lo más que sea posible, al menos del lado nuestro, lidiar con personas y con nombres de personas. Por eso la respuesta, ¿cómo cultivar un espíritu sereno? No le pongas nombre, no le pongas apellido a las malas experiencias y a las problemáticas que estás afrontando. Tercera respuesta, ¿de qué otra manera logramos cultivar un espíritu sereno? Aguarda, medita antes de decir y hacer. Aguardar, esperar, meditar antes de cualquier respuesta. Recuerdo que cuando éramos niños solía decírsenos por parte de los adultos, cuenta hasta 10. En la escuela se lo decían a uno en la casa, cuenta hasta 10 antes de responder con enojo o responder de una manera emotiva. Pues saben, yo no les voy a decir que cuenten hasta 10, amigos,
sino que les voy a decir que ¿por qué no pedimos a Dios que nos dé la paz, la serenidad, el aguante, el dominio propio, que es un fruto del Espíritu, para poder no ser reactivos, sino más bien saber cómo responder a todo aquello que nos afecta, que nos molesta, que nos perturba. Pero es que con un espíritu perturbado no creo que estemos capaces de responder bien. Pero si mantenemos la serenidad y aguardamos, aguardar es un concepto importante en la Biblia, que es lo que dice el texto, uno de los más conocidos por nosotros los creyentes. El que espera o los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán, no se fatigarán, correrán, tampoco se cansarán. Levantarán alas como las águilas. ¿Se dan cuenta? La serenidad entonces es un gran poder espiritual. La persona que maneja con serenidad las presiones de la vida tiene una ventaja enorme sobre quienes están a su alrededor. De ahí la importancia de aguardar, de meditar. ¿Qué es meditar? Lo pienso bien. Si digo esto, ¿cuáles serán las consecuencias inmediatas? Pero si lo digo de esta otra manera, posiblemente voy a ahorrarme más problemas. ¿Cómo puedo decirlo en la manera más edificante? Que no resulte ofensiva para la otra persona, que no resulte una provocación para la otra persona y que más bien invite a la otra persona también a serenarse y a ver cómo resolvemos este tema, este asunto. Aguardar entonces y meditar antes de decir y hacer. Y una cosa más, ¿cómo cultivar un espíritu sereno? Ora a Dios antes de dar el paso. Cuando ya no aguantamos, cuando estamos desesperados, amigos, cuando ya parece que la paciencia se nos está agotando, qué importante es la oración. Pausar. La oración requiere pausa de todo lo demás que estemos haciendo. Pausar e ir a la oración y decirle, Dios, aquí estoy y realmente te necesito. Enséñame, dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer. El problema nuestro es que primero reaccionamos y luego con los pedazos entre las manos del mal resultado venimos a orar, a ver cómo Dios repara aquello, pero ¿por qué no le evitamos ese trabajo a Dios? ¿Por qué no ir a orar antes de romper, antes de arruinar, antes del portazo, antes del aquí se acabó todo? ¿Por qué no orar antes? Y decirle, Dios, necesito eso que se llama su guía, su dirección, y Él lo ha ofrecido. Sobre ti fijaré mis ojos. Te aconsejaré, te mostraré el camino por el que debes andar, pero ese mismo texto dice, no seas como el mulo, como el caballo, que si no los sujetan con freno y con brida, nadie se le puede acercar. Entonces eso tiene que ver con, de alguna manera, cooperar nosotros de nuestra parte con Dios para que Dios nos imparta esa dirección que estamos necesitando. Vuelvo al texto bíblico de inicio, libro de los Proverbios, capítulo 17 y versículo 27 también. El que retiene sus palabras, qué importante es aprender a meter el freno, ¿no? El que retiene sus palabras tiene conocimiento. No es debilidad, es un potencial enorme, moral y espiritual. Denota carácter, saber uno refrenarse un poco. El que retiene sus palabras tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno, qué interesante. El de espíritu sereno es hombre entendido. Si observan, se vincula la serenidad con conocimiento y con entendimiento. Conocer es básicamente cómo se hace qué, pero el entendimiento ya es una capacidad como más reflexiva, como usar el conocimiento de manera sabia. Pues esta escritura, que es una invitación franca y clara a buscar serenidad, nos dio la base para trabajar con la pregunta ¿cómo hacerlo entonces? ¿Cómo cultivar un espíritu sereno? Y los consejos han sido 4. 1.
renunciar a la actitud de juez de los demás. Allí comienza cómo podemos tener el control sobre nosotros mismos. 2, no imponer o no ponerle nombre de persona, nombre y apellido a las situaciones conflictivas que tenemos que afrontar. Es mejor resolver asuntos que trabarnos en una dificultad de relaciones. 3, hay que aguardar y meditar antes de decir y hacer. Y número 4, finalmente, orar a Dios antes de dar un paso o cometer un error diciendo algo que no va a resultar bien. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres de espíritu sereno? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.